Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Hola, profe. Hola, Buenas profe. tardes. Sí, Muy bien, sí me escucho bien porque estoy ahorita con otro micrófono con el que normalmente doy la clase, sí, pero ¿se oye bien? Ok, sí. Profe, oiga, antes, mande. ya pude resolver el problema que le comentaba hace rato. Ah, bueno. ¿Y Pero es un encontraste tema tu error? de, sí, no es un tema del query, es de cómo están subiendo los registros. Ok, bueno. Pero muchas gracias, profe. ¿No de qué? Ok, pues vamos a terminar de revisar la serie. Nos quedamos en este ejercicio, ¿cierto? Ya para cerrar esta parte del examen de mañana. Entonces, vamos a revisar las respuestas del ejercicio 5, ¿no? Que es otro ejercicio de Nested Loop. Ya con todos estos ejercicios que vimos de esta serie, ya de plano, si salen mal en el examen, es que de plano, tienen muchas ganas de volver a cursar la materia, ¿verdad? Yo creo. Porque ya con todos estos ejercicios, pues ya es más que suficiente, ¿no? El ejercicio que viene del examen es normalmente más sencillo que el de la serie. Entonces, si ustedes hicieron bien su serie y la entendieron bien, ya se dan cuenta que el ejercicio del examen es pan comido, realmente. Bueno, entonces en este siguiente ejercicio dice considerar la siguiente consulta solicitada al manejador. Y ahora nos piden mostrar los nombres de los pacientes, o sea, involucra paciente, cuyos primeros 6 caracteres de su CURP tengan el valor tal. Entonces aquí nos hablan de este dato, que hayan sido atendidos en sus citas por el médico con ID tal. Entonces ahora vamos a hacer join. Nos piden estas condiciones, ¿no? Que hayan sido atendidos por este médico. Entonces tenemos foránea, ¿no? En cita está médico ID, ¿ok? Es la llave foránea que está entre cita y paciente. No es cierto, perdón, disculpe. Sería más bien aquí entre paciente ID y paciente ID. Aquí sería la FK, ¿no? Paciente ID, no médico ID, perdón. Luego dice nota, para construir el predicado de la curva, el programador ha decidido emplear la función substr en lugar de utilizar like. ¿Ok? Bueno, y dice que existe los siguientes índices. Existe un índice tipo unique en la curva, que sería este. ¿Ok? Dice, asumir que el manejador decide emplear nested loop y trata de usar los índices a medida de lo posible y vamos a trabajar con esta muestra. Entonces, nuevamente, construir, inciso A, la sentencia SQL que genera el plan de ejecución. Aquí, yo creo que sí conviene escribir la sentencia, sobre todo por esta nota, ¿no? Que dice que no utilizó like y se utilizó substr. Entonces, cómo quedaría el SQL que genera esta consulta? Pues bueno, ya sabemos, ¿no? Que sería el explain plan y le ponemos ya for y ponemos la consulta, ¿no? Que sería, ¿qué nos piden mostrar aquí? El nombre de los pacientes, pondríamos p.nombre, ¿no? ¿Qué otra cosa nos piden? Nada más, ¿verdad? El nombre de los pacientes. Pero aquí viene, involucraríamos las dos tablas, ¿no? From paciente P, vamos a ponerle cita, cita C, de una vez vamos a ponerle la condición del join, que sería p.paciente ID igual a c.paciente ID, ¿no? Las condiciones, eh, podemos empezar por la más sencilla, que es la de médico. Aquí dice que c.médico ID dice que hayan sido atendidas en sus citas por el médico debe ser igual al médico que tiene el 10,000, ¿no? 10,000, 1, 2, 3. Y la otra condición es la de la CURP. Dice que considere únicamente a los pacientes con esa curva, ¿no? Entonces, dice que utilizó la función substr. ¿Se acuerdan que substr? ¿Cómo serían aquí los parámetros de substr para obtener, para poder hacer la comparación con esta cadena? ¿Se les ocurre? Punto curve. Ajá, ponemos muy bien p.curve y vamos a extraer, ¿qué?
El primer carácter. El 16, primer carácter, muy bien. con una longitud de 6, De 6. 6,6, ¿verdad? Para obtener los primeros 6. Ok. Y esto debería de ser igual a qué? A estas cadenas, ¿no? ROC J99. Ok. Bueno, y ya sería todo, ¿no? De entrada aquí, ¿qué le podríamos criticar a esta sentencia? ¿Recuerdan que en alguna vez platicamos de cuando tengamos estas condiciones, cuando involucramos funciones? ¿Qué pasaría aquí con esta expresión sobre todo? Se va a aplicar a cada registro. Ujú. Entonces eso pues, podría tener un impacto importante en desempeño, ¿no? Imagínense si la tabla de pacientes es muy grande, vamos a tener que aplicarle el substring a cada registro. Entonces eso va a generar un plan de ejecución un tanto pesado. También platicamos de que había alguna técnica para poder minimizar esto. Digo, lo más adecuado a lo mejor hubiera sido justamente utilizar like, ¿no? Si usáramos like, ¿cómo quedaría? Like, curve, ¿no? O más bien quedaría and, curve, like, ¿y qué pondrían? La condición, rock 99. Rock J9. J99 y luego le ponemos un por ciento, ¿no? Sí. ¿Cuál creen que sería más adecuada? ¿Creen que sea mejor like? Sería like para ocupar el índice que creamos, ¿no? Ajá, para ocupar el índice. Este índice que aquí tenemos, si usamos like, sí se va a utilizar, ¿ok? Pero ¿qué creen? Con esta versión, ¿creen que se utilice el índice? No, no se El está índice ocupando. no se utilizaría. ¿Recuerdan por qué razón no se utilizaría el índice si utilizamos substr? Necesitaríamos un índice basado en funciones, ¿no? Ajá, ¿se acuerdan que en alguna ocasión comentamos de los índices basados en funciones? Si este índice fuera basado en funciones y tuviera esta misma expresión así, igualitita, entonces sí nos serviría, pero sería poco probable, ¿no? Que hubiera un índice basado en funciones que tuviera exactamente esta expresión. Entonces, aquí este ejercicio fue, digamos, pensado así para ver qué pasaba. Entonces, aquí ustedes tienen que validar. El índice, así como se estaría planteando, el ejercicio dice que se decidió utilizar la función substring. Quiere decir entonces que este índice no nos sirve para nada. ¿Ok? Entonces este índice no lo podría usar, dice, los utiliza a medida de lo posible, pero de plano, si se lanza la consulta así, no se puede utilizar. Pues nuevamente haciendo énfasis en lo que venimos platicando, ¿no? Con todos estos conceptos que hemos estado viendo en estos temas, ya ahorita ustedes deberían de tener algunos, por lo menos algunos ya habilidades para que cuando planteen sus consultas ya lo hagan un poco más decente, ¿no? Piensen en el plan de ejecución que se va a crear y traten de plantearlo lo más óptimo posible, pues para que su consulta sea lo más eficiente posible, ¿no? Con todos los conceptos que hemos estado viendo y los que nos faltan en temas que vienen, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría aquí entonces? Dice que se va a utilizar nested loop. Entonces, nuevamente, ya está el inciso A, indicar qué acciones se realizaría el manejador para construir la tabla outer, igual nombrar actividades. Aquí entonces, dentro de un primer análisis decimos que descartamos, fíjense, descartamos este índice, porque se está utilizando substring. Profe, Ahora, sí, adelante. ahí tengo una duda. Es decir, si ocupáramos like, sí utilizaríamos el índice que se creó arriba. Correcto. Ok. Pero es, o sea, ahí no sé, un índice unique sí soporta un index range scan, porque el like nos causaría un range scan, ¿no? Y el índice unique únicamente nos puede regresar un solo valor.
Claro, ¿Es posible ah, hacer un range scan sobre un índice unique? completamente factible, es correcto. Ok, Ok, el que el índice sea unique no te impide a que hagas inclusive, pudieras hacer inclusive un index fast full scan o un index full scan de un unique. ok. De hecho, piensen en el siguiente ejemplo. ¿Se acuerdan cuando vimos cuál era el plan de ejecución de select count asterisco from cualquier tabla? ¿Se acuerdan que cuando hicimos ese ejemplo, que, por ejemplo, cuál es el plan de ejecución que haría esto? Select count asterisco from estudiante. Obviamente estudiante tiene su PK. ¿Cuál sería su plan de ejecución aquí? ¿Se acuerdan? Un index fast full. Index fast full scan. Y entonces, ¿qué índice se está usando aquí? Ok, estamos usando el unique de la Así primaria. es, así es. Está usando estudiante, el índice que se llama estudiante PK. Y si observas, el índice de la PK es unique. ¿Ok? Es unique. Y entonces se están obteniendo todos los row IDs. Se escanea, se hace un index fast full scan. Bueno, que muestres fast, se hace vía, este, se leen todos los bloques, ¿no? Pero aunque supongamos que no fuera un fast, si fuera un index full scan, se leen todos los row IDs y no tiene nada que ver que, que sea el índice de tipo unique. ¿Ok? Ok, profe, Entonces, gracias. abusados ahí con eso. ¿Qué es lo que más bien limita a que, más bien lo que se limita a que sea un solo row ID es el método de acceso? Si nosotros decimos un index unique scan, ahí sí, nada más vamos a encontrar qué, a buscar un solo dato. Pero recuerden lo que platicamos, para que sea un index unique scan se tienen que cumplir las dos cosas. Que la condición de la consulta sea la igualdad. Esa es la primera. Y la segunda condición, que el índice sea unique. Cuando tenemos ambas condiciones, entonces ahí sí es un index unique scan. Pero eso no implica, ¿no? Que si no se cumple alguna de las condiciones, tranquilamente podemos hacer cualquier recorrido en el índice unique. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Bueno, ok. Entonces decíamos, no me sirve este índice por la cuestión del substring. Ok, no vamos a dar like. Ahora, ¿qué otro análisis podríamos de hacer? No tenemos otro índice. Recuerden que cuando se hace nested loop, en nested loop trata de ver si hay un índice en la foránea. Si ustedes observan aquí, la llave foránea, ¿quién es? Paciente ID. Paciente ID no está indexado tampoco. No nos dice el ejercicio que haya un índice en la foránea. ¿Ok? Y ese es otro tip. Cada ejercicio es independiente, ¿no? Si tenemos varios ejercicios, a menos que les diga ahí en la serie o en el examen, que les diga que se utilizan los índices creados anteriormente, bueno, es otra cosa, pero si no, hay que trabajar con lo único que nos dan. O sea, no hay en realidad aquí cuáles serían los únicos índices que pudiéramos usar. El de la CURV dijimos que no se va a usar para esta consulta, pero ¿qué otros índices sí podríamos usar? Los de las pecas, ¿no? Los de las pecas, exacto. Entonces, esta columna está indexada, esta columna está indexada y ya. Entonces, solamente tenemos esos dos índices y tenemos una condición. Esta condición se aplica a esta columna y otra condición que se aplica a esta columna. Con base a eso, ¿qué me dirían? ¿Quién va a ser la tabla outer? ¿Cómo sabríamos quién va a ser la tabla outer aquí? Como que no es muy claro, ¿no? Yo de momento pensé que la outer iba a ser paciente por la relación que hay de uno a muchos. Entonces paciente en teoría tendría menos registros.
en teoría tendría menos registros. De hecho, sí, porque si pensamos así, nuestra lógica, nuestro sentido común, ¿qué nos diría? ¿Qué tabla forzosamente va a tener más registros? ¿Vamos a tener más pacientes o más citas? Más citas. Más citas, ¿no? Normalmente un paciente acude a varias citas. Entonces suena lógico pensar así. Pero hay un criterio cuando tengan esta incógnita de quién será la tabla outer. Esa no es la principal razón. Acuérdense bien de las características de nested loop. Cuando se elige nested loop, ¿qué requisito indispensable y casi obligatorio debe de tener la tabla inner para que nested loop sea buena opción? Que lo comentamos en clases pasadas. Hay un requisito que debe tener la tabla inner para que nested loop se considere como buena opción. ¿No? ¿No recuerdan? ¿Era la condición de John de igualdad? No, porque prácticamente todas nuestros joins utilizan un equijoin, ¿no? O sea, la igualdad. Esta consulta utiliza la igualdad, mira, aquí está, ¿no? Y esta condición de igualdad no me ayuda a determinar quién sería la inner o la outer. ¿Ok? Esta condición de igualdad la comentamos, pero para cuando se utilizaba un hash join, ¿recuerdan? Que un hash join obviamente solamente aplica cuando tenemos igualdad, pero en la práctica normalmente los joins, pues que les digo, el 99% utilizamos X joins, ¿no? Nunca utilizamos un menor o un mayor que en la condición del join, ¿cierto? Entonces no es muy buena señal este operador. ¿Alguien se le ocurre otra? Ok, les recuerdo. Esto que les voy a comentar no se les olvide porque esto es lo que les va a ayudar a que con toda certeza no se equivoquen en un ejercicio de nested loop y sepan con certeza quién sería la tabla, sobre todo la inner. El algoritmo de nested loop lo que hace es que la tabla inner que ustedes elijan, más allá de que la outer sea la que tenga menos registros, ese es un criterio importante, pero tiene todavía más peso que la tabla inner que elijan tenga un método de acceso eficiente, porque si no tiene un método de acceso eficiente, a la hora de iterar, entonces nos va a generar unos costos muy altos. Ustedes recordarán que el algoritmo de Nested Loop tiene un ciclo ahí anidado, que si tenemos 10 registros en la outer, entonces aquí vamos a estar haciendo 10 accesos a la tabla inner, ¿ok? 10 accesos. ¿A qué me refiero con accesos? Es decir, pues si decidimos que aquí va a ser un index range scan, entonces haríamos 10 veces index range scan. Imagínense si el método de acceso es un tanto pesado, cuánto va a crecer el costo del procesamiento. Imagínense si decimos aquí que el método de acceso va a ser un table access full. Imagínense hacer 10 veces 10 table access full para procesar el algoritmo. No tiene ningún sentido. Hacer un table access full en un nested loop no funciona. Ahí de inmediato el manejador descarta este algoritmo y si no lo descarta, entonces la elección de la inner no está bien. Entonces, fíjense, si seleccionamos a la tabla cita como la inner, ¿ok? Quiere decir que vamos a buscar correspondencias de quién? De paciente ID, porque tenemos que hacer correspondencias de estos IDs con estos. Si la FK no está indexada, entonces ¿cuál sería el único mecanismo que me permitiría hacer, cuál sería el único método de acceso que pudiera hacer con la tabla inner si decido que cita es la inner? Como la FK no está indexada, no hay índice, entonces el único método de acceso, ¿cuál sería?
Table Access Full. ¿Sí están de acuerdo todos? No hay de otra, porque ¿cómo escaneo paciente ID si no está indexada? Y forzosamente tiene que ser esta columna, pues porque es la condición del join. ¿Ok? Dicho de otra manera, si la FK en un join no está indexada, por ningún motivo, sería muy raro, serían a lo mejor casos muy particulares, pero a nivel general, no podríamos seleccionar a la tabla hija como tabla inner. ¿Recuerdan que cuando vimos las notas nos pasó algo similar? Y a ver si recuerdan cuál fue la técnica entonces que usamos. Que lo vimos en un ejemplo de las notas. Fue el ejemplo 2, me parece, o el 3, una cosa así. Tendríamos que usar el índice de paciente como inner, ¿no? Así es, así es. O sea, hacia al revés, ¿se acuerdan? Que en lugar de que la inner sea cita, ¿quién va a ser la inner acá? Aquí. Paciente. Porque si invertimos, entonces haríamos lo contrario. Para hacer correspondencias con la inner, como necesitamos a paciente ID, ¿ok? Si lo hacemos al revés, la inner vamos a iterar sobre paciente ahora. Pero curiosamente, paciente ID, esta sí está indexada, pero es la PK. Entonces, por eso el manejador puede optar por hacerlo al revés. En la gran mayoría de los casos, ¿se acuerdan que comentamos desde que vimos en las notas? Nested Loop trabaja de la siguiente manera. Tenemos la tabla padre y tenemos la tabla hija. En la mayoría de las veces aplica la lógica que justamente comentó Juan, me parece, ¿verdad? Que comentaste hace rato. Que nuestra lógica nos dice que la padre tiene menos registros, ¿ok? Y que la hija tiene muchos más registros, ¿no? Por el simple hecho de que es una relación uno a muchos. Eso casi siempre es lo que ocurre, siempre y cuando que la FK esté indexada y obviamente los costos no suban, ¿verdad? Digo, salvo excepciones, ¿no? Porque acuérdense que el optimizador de repente puede hacer cosas medias extrañas. Pero para los escenarios que vimos aquí en el curso, siempre ocurre esto. Pero si quitamos este índice, entonces ya metemos en aprietos al algoritmo. Cuando quitamos el índice, entonces aplica lo contrario. ¿Ok? Vamos a hacer las correspondencias de la hija hacia la padre. Y ustedes recordarán de álgebra relacional, la operación de join es un operador binario conmutativo. Entonces da igual si hacemos de correspondencias de P hacia H o de H hacia P. Entonces aquí se invierten los papeles justamente para aquí sí poder hacer uso del índice de la PK. ¿Vale? Por lo tanto, entonces una vez aclarado esto, ¿cómo resolveríamos el inciso B? En una primera actividad A1, ¿cuál creen que pudiera ser lo primerito que tendríamos que hacer para formar la tabla outer? Asumiendo de que dijimos que la tabla outer, entonces nos conviene que sea ¿quién? Cita. A1 entonces sería ¿qué cosa? Vamos a poner aquí inciso, es el inciso B, ¿ok? Y la actividad A1, ¿qué creen que se va a hacer? Pues lo único que nos quedaría hacer es un table access full hacia Ajá, cita. muy bien, la tabla outer. Ok, sería hacer que un table access full. ¿Hacia quién? Cita. Hacia cita. Y aparte de hacer el table access full por ahí, ¿para qué voy a hacer ese table access full en cita? Una selección Ajá, del médico. ajá, es decir, le aplico un qué? Un filtro, ¿no? Table access full hacia cita y le vamos a aplicar entonces ¿qué? Un filtro
¿Cuál sería aquí el filtro? Médico ID igual a 10,000. Si todos están de acuerdo, necesito aplicar este filtro. ¿Ok? Y luego, ¿qué columnas me serían útiles? Únicamente el paciente ID. Exacto. Entonces, aquí la actividad 1 sería Table Access Full con cita. Este sería la respuesta del inciso B, nada más. Las acciones que el manejador necesita para construir la tabla outer. ¿Ok? El método de acceso a la fuente de datos, dibujar la tabla con los resultantes de cada actividad. O sea, aquí ya mi tabla outer, ¿quién será? Es una tabla que va a tener, ¿qué columnas me dijeron? Solo paciente ID. Ajá, tendría paciente ID. La tabla outer lo pueden poner así, va a ser cita, pero nada más va a tener ¿quién? Paciente ID. ¿Y qué valores va a tener aquí? Sería el 1 y el 2. Paciente ID tiene que ser el 1 y el 2, ¿no? Porque son los que cumplen con la condición. Entonces, mi tabla outer es nada más esto. No más, no menos, así. Digo, si ponemos todas las columnas de cita, no pasa nada porque hicimos un table access full, pero ¿para qué las ponemos si realmente no las necesitamos, ¿no? Y menos en una base distribuida, ¿no? Imagínense que la otra tabla está en un nodo distinto, entonces entre menos datos mejor. Entonces, mi tabla outer es esta, así. Abusados porque luego en examen se emocionan y ponen aquí más columnas, ponen más registros y eso les genera puntos menos, porque ahí yo me percato de que no están entendiendo bien el concepto. ¿Ok? Adelante, Eric, adelante. Pues solo una pregunta. Entonces, en caso de que en la consulta nos pidan más columnas de la tabla, por ejemplo, cita, que es la que estamos usando como outer, Ujú. sí las podemos agregar, ¿no? O sea, de hecho, se Las, tendría que agregar por el table access full, ¿no? correcto. Y las debes agregar porque te las están pidiendo en la cláusula select. Ok. ¿Ok? Pero, por ejemplo, en este caso, solamente la que importa, la única que recupera es la de la columna de la llave foránea, ¿no? Que es Ajá. de paciente. Y la necesitamos para poder hacer las correspondencias, ¿no? Ujú. Ok. Correcto. Ok. ¿Sale? Y como fue un table access full, tienes acceso a todas las columnas. ¿Ok? Yo no les podría poner este paso mal si, por ejemplo, me agregas cita ID, ¿no? No está del todo mal, porque como hiciste un table access full, tienes acceso a la columna, pero realmente no es lo más óptimo, ¿no? No la necesitas. En primero, porque no te la pide la consulta y en segundo, pues porque no se requiere para calcular el join. Entonces, mi sugerencia es que para que no se hagan bolas en el examen, ¿no? O en un ejercicio, pues nada más quédense con lo mínimo. Entre más cosas descarten, mejor, porque así menos probabilidad de que se equivoque. Entonces ya tenemos el inciso B, ¿ok? En el inciso C me dice dibujar, indicar y dibujar la fuente de datos que representaría la tabla inner. Entonces vamos con el inciso C. Con lo que explicamos ya me podrían decir ustedes, ¿no? ¿Qué sería en el inciso C? Determinar tabla inner. Entonces, para determinar la tabla inner nuevamente, perdón, ¿qué método de acceso aquí pondrían? ¿Y sobre qué fuente de datos? Creo que aquí emplea un index Unix scan, Correcto, usando el índice de la llave primaria del paciente. correcto. El método de acceso tiene que ser un index unique scan y la fuente de datos, ¿quién va a ser?
Vean, aquí está el ejercicio, aquí está la consulta. ¿Quién es la fuente de datos? Paciente PK. Exacto, paciente PK. Otro tip que les puedo dar para que no se equivoquen. Si ustedes ponen del lado izquierdo un tipo de acceso que tiene que ver con un índice, forzosamente la fuente de datos, ¿quién va a ser? Pues tiene que ser Un un índice. índice. Pues sí, no vayan a poner un index algo, index ya sea unique, range o lo que quieran, fast, full, lo que sea, y no vayan a poner del otro lado una tabla, ¿no? Porque nada más de ver eso, luego yo me doy cuenta, pues eso no tiene sentido, ¿no? Me están diciendo que van a hacer un acceso a un índice y utilizan una tabla, pues como que eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces ya nada más de ver eso, ya, ahí ya, ese inciso ya fue, ¿no? Pues la misma lógica, ¿no? Nos lleva. Si se fijan, esto de generar un plan no es complicado si ustedes tienen bien claros los conceptos. En un examen, aunque ustedes a lo mejor pongan un plan de ejecución que no es a lo mejor lo que yo hubiera esperado porque es lo más óptimo, pero si su plan de ejecución es consistente y es congruente y sí tiene lógica, pues el ejercicio está bien. Realmente no se califica que sea lo más óptimo, que a lo mejor hasta mi respuesta que yo pudiera tener puede que ni siquiera sea la más óptima. Porque les digo, ya depende del hardware, depende de la máquina, pero por lo menos es una posible respuesta, ¿no? Que es aproximadamente, digamos, óptima, que es lo mismo que ustedes hacen en sus exámenes, ¿no? Proponen algo que pudiera ser algo aproximado, ¿no? Digo, también no se vale poner, pues voy a poner puro stable access full, ¿no? Al fin llego al resultado, tampoco, ¿no? O sea, sí hay que usar los índices a medida de lo posible, por eso así dicen los ejercicios. Para todos queda claro entonces por qué es un index unique scan. No, para mí no, profe. Ok, traten de imaginarse el escenario. Esta es tu tabla outer. Ok, ¿cómo saben, cómo determinan esto? Porque recuerden que con la tabla outer tienen el primer for. Entonces tú vas a empezar a iterar. Vas a empezar a iterar y vas a recorrer estos IDs. Entonces, en tu primera iteración tienes el número 1. En tu segunda iteración tienes el número 2. Entonces, tú tienes que pensar cuál es el método de acceso y la fuente de datos que te van a permitir encontrar la correspondencia para cada uno de los IDs que tienes en la tabla outer. ¿Qué es lo que vas a buscar en la tabla padre aquí? Un registro cuyo paciente ID sea igual a 1. Tal vez aquí faltó también indicar cuál es la expresión booleana para que igual les quede más claro. ¿Ok? En la condición del join que tenemos, la condición general que dijimos que era P punto paciente ID igual a C punto paciente ID. ¿Cuál de los dos datos no conoces? ¿P punto paciente ID o C punto paciente ID? ¿Cuál no conoces? ¿O cuál es el que estamos buscando cuando iteramos con la tabla inner? El P. Punto Ajá, paciente. este no lo conocemos. Conocemos este porque lo obtuvimos de aquí, de cita. ¿Sí lo ven? Entonces, aquí en la primera iteración tú tendrías esto. 1 va a ser igual a P punto paciente ID. O sea, quieres buscar de todos los P punto paciente ID. ¿Ok? Quieres ver si hay algún P punto paciente ID que haga match con el 1. Entonces, ¿cuál sería la forma más eficiente de buscar este 1 en paciente? Quieres buscar el número 1. Tú quieres buscar este 1 que está aquí. ¿Ok? Quieres buscar este 1 que lo tienes aquí. Lo quieres buscar acá. Pues obviamente tienes que utilizar esta columna. Pero ¿qué crees? Esta columna está indexada. Y curiosamente es la llave primaria. Y la llave primaria tiene un índice de tipo unique. Se cumplen las dos condiciones. Estás buscando
por igualdad. Quieres que el 1 de aquí se iguala a un registro de esta columna. Y como esta columna está indexada con un índice de tipo unique, por lo tanto, si tú haces un escaneo de tipo unique al índice de la APK, encuentras la correspondencia. No sé si esto resolvió la duda. Sí, profe, muchas gracias. ¿Ok? Entonces, abusados con esto. ¿Ok? Otro tip más. En nested loop, prácticamente en todos los casos, siempre el método de acceso para acceder a la inner, siempre va a ser un escaneo de un índice, ya sea un range o un unique. Prácticamente son las dos opciones. O es un range o es un unique, no hay más. Digamos, en los escenarios que hemos visto aquí en el curso. Obviamente hay más combinaciones, pero para efectos de lo que vimos aquí, con eso. ¿Ok? Entonces ya con esto ya determinamos el método de acceso. Ahora dice aquí, dibuje en el C, dibuje la tabla inner. ¿Quién me dice qué dibujo para representar a la tabla inner? Es una tabla que tiene ¿cuántas columnas la tabla inner entonces? 2. 2, muy bien. La primera sería ¿quién? Rob ID. Row ID. O sea, estamos hablando de ¿quién? Del índice de la PK, ¿no? Y aquí, El valor de las becas. ¿qué sería? Paciente. Paciente ID. Entonces aquí, ¿qué tienen que poner ustedes con base a la muestra? ¿Qué me dirían? Paciente, el índice de la PK forzosamente va a tener estos row IDs. Entonces aquí, ¿qué pondrían? P01, P02, P03, P04. ¿Ok? Y sus IDs de paciente, que sería ¿quién? 1, 2, 3, 4. Entonces ya tienen sus dos fuentes de datos. Lo que también les puedo recomendar es que deben de tener bien claro quién es la outer y ahora sí, quién es la inner. Ahí están ya sus dos tablas, outer e inner. Y como vimos, ninguna de las dos tablas es una tabla completa de que esté almacenada en la base de datos, ¿no? Puede ser un subconjunto de una tabla como es en cita o puede ser un índice como fue aquí. Entonces, con base a esto, ya ustedes pueden en su mente, por ejemplo, o si quieren, pueden ir escribiendo cómo van a ser los algoritmos, ¿no? Cómo se va a desarrollar el algoritmo. Ya que se determina la inner, entonces ya empieza el algoritmo. ¿Ok? Entonces ahí está la inner, lo que sería el inciso C. Ahora en el D ya lo hicimos un poco, indicar el método de acceso y la fuente de datos y las expresiones booleanas que serán evaluadas en la tabla inner para obtener las correspondencias entre ambos conjuntos de datos. Usar un alias para identificar la fuente de datos a la que pertenecen las columnas involucradas en las expresiones. ¿Ok? Y de una vez el inciso E, dibujar la tabla con el resultado del algoritmo de nested loop. El inciso D en realidad esta es la condición genérica y entonces podrían poner aquí condición genérica y después pueden poner iteración 1. Para cada iteración se pone la expresión booleana. ¿Cómo se hace eso? Bueno, revisan qué es lo que no conozco. Decíamos p.paciente.id. Entonces, en la primera iteración voy a tratar de buscar que se cumple esta expresión. 1 igual a paciente a p.paciente.id. ¿Ok? ¿Esto qué me generaría cuando intente validarlo? ¿Qué me va a producir? ¿Habrá correspondencia o no? Sí, con un registro. Esto me va a producir el registro P01 con 1. ¿Ok? Esto en la primera iteración. Si quieren pueden hacerlo así. Segunda iteración, 2 igual a, porque acuérdense que estamos iterando la tabla outer. ¿Cuántas iteraciones entonces vamos a hacer? Solo 2. Solo 2. Y aquí me va a generar ¿qué cosa? ¿Hay correspondencia?
Sí, con P02. P02,2. Y aquí ya termina nuestro algoritmo. ¿Ok? Ahí está. Entonces ya, ya encontramos las correspondencias. Si esto lo expresamos en forma de tabla, pues nada más lo pongo así. ¿Cuántas columnas? Ojo aquí también, no se vayan a equivocar con las columnas que ponen. El resultado de nested loop, me fijo mucho aquí en este resultado. ¿Qué columnas debería de dibujar aquí? Si el join lo hacen en realidad, si el join en realidad se hace entre la outer y la inner, pues a lo más, ¿qué columnas puedo poner? Paciente ID, row ID y paciente ID. Nada más. No puedo poner más porque pues, ¿de dónde salen más columnas, no? Si el join lo hicimos entre estas dos. Las puedo poner si quieren. ¿Ok? Vamos a ponerlas todas si quieren. Puedo poner entonces C punto paciente ID, ¿ok? De cita. Y acá sería P punto paciente ID. Y el row ID, pero el row ID ¿de quién es? Ese row ID es de la tabla paciente, ¿no? Entonces puedo poner P punto row ID. Entonces, el resultado del nested, ¿qué sería? El primer renglón, que es P0 con 1, pues pongo aquí 1, ¿ok? Hace correspondencia con este 1 y su row ID es P01. Segundo registro, 2 con 2 y su row ID. Decíamos desde la clase pasada, aquí en realidad lo que importa, en realidad es este row ID, ¿no? Porque este row ID ya me está uniendo a C, a la tabla C con P. Entonces, este sería el resultado ya del nested loop, nada más. Repito, ¿en qué se equivocan en exámenes? Que me ponen las columnas de paciente. Y yo me pregunto, bueno, ¿y de dónde, no? Si, vean, apliquen lógica. ¿Cómo voy a poner columnas de pacientes si el join lo hice con el índice, no con la tabla? Entonces, si yo veo columnas aquí extra de paciente, ya este inciso ya fue. ¿Ok? ¿Dudas de este inciso? Que sería el inciso perdón, el E. Profe, sí, una pregunta. Adelante. Por ejemplo, si en este último caso, bueno, solamente omití la columna de C punto paciente ID. ¿Tiene que estar las tres en este caso para que sea No, correcto el inciso? no, en ese ejemplo no habría tanto problema. ¿Cuál es la columna que sí tendrían que ser forzosa? La del robo ID, ¿no? Así es. O sea, si tú nada más me pones esto, pues está bien. Siempre y Ok. cuando tengas tu procedimiento acá que justifiques de dónde, ¿no? Porque si nada más veo la pura tablita, yo no entendería cómo fue que la determinaste. Ok, pero si tú arriba me dices, mira, aquí hay una, en la primera iteración comparo con esto y obtengo esto, adelante, puedes dejar nada más esta. Ok, yo las pongo aquí para respetar lo que sería la idea de un inner join. Acuérdense que a nivel general, el concepto de inner join, ¿qué hace? Si yo hago la unión, un inner join entre dos tablas, si no le aplico ninguna proyección, el join va a unir las 6 columnas. O sea, va a tener las 6 columnas porque es un inner join. Esa es la naturaleza de un inner join. No quita ninguna columna hasta que después tú le apliques una proyección. Entonces, mi sugerencia es que respeten el concepto de inner join. O sea, pongan todas. ¿Ok? Como si fuera un join cualquiera. ¿Ok? Pero bueno, pero sí, en el sentido estricto no te la podría poner mal. Lo que sí sé, donde sí no les pongo puntaje es que si ponen columnas inventadas que pues no están ni aquí ni acá. ¿Ok? Bueno, ¿otra duda? Bien, viene el inciso F. El inciso F me dice indicar qué otras acciones se tendrían que hacer ya para mostrar los resultados finales. ¿Ok? Igual para cada actividad, poner método de acceso y fuente de datos y al final dibujar la tabla para cada actividad.
Entonces aquí mi primer pregunta es, ¿todavía necesito hacer algo más o ya con esto puedo mostrar los resultados? Podríamos hacer un table access by index. Ujú. ¿Por qué se necesita hacer un table access by index row ID? Abusados aquí, no se vayan con la idea de que siempre se necesita, porque yo les puedo poner un ejercicio. Hay veces que por la naturaleza de la consulta, hasta aquí llega el ejercicio, porque a lo mejor la consulta no requiere acceder a la tabla. A lo mejor los datos que me piden con el puro índice es suficiente. En este caso, ¿por qué si necesito acceder a la tabla paciente? ¿Para qué? Para obtener el nombre. Para obtener el nombre y ya. Me falta algo aparte del nombre. Y el CURP. Y el filtro. Entonces, fíjense, hay ocasiones en donde no me piden la columna. Imagínense si aquí les quito esto y nada más les pongo en lugar de p.nombre, ¿qué pasa si les pongo p.paciente ID? Quiero mostrar nada más los IDs de los pacientes. p.paciente ID. Alguien pudiera pensar, pues nada más me piden paciente ID, entonces ya no necesito acceder a la tabla porque ya tengo aquí los IDs de los pacientes, ¿no? Pero ¿por qué a pesar de ello sí necesitaría acceder a la tabla? Pues porque tengo ¿qué cosa? Esta condición de la curva. Y la curva está aquí. Entonces necesito de todas maneras acceder. ¿Vale? Entonces sí, efectivamente aquí me hace falta ¿qué cosa? Una siguiente actividad A1 en el inciso ¿qué? El inciso F. ¿Ok? En el inciso F, ¿qué actividad me falta? Table access by index row ID. Y ahora sí, su fuente de datos, ¿cuál es? Paciente. Paciente. Abusados también aquí porque ¿en qué creen que se equivocan? Me ponen table access by index row ID y me ponen un índice. Nada más de ver eso se ve que está mal, ¿no? ¿Cómo que me están diciendo aquí, voy a hacer un acceso a una tabla, table access? Pues entonces obviamente lo que espero aquí pues es una tabla y ponen un índice, ¿no? O sea, ahí se ve como que no se perdieron o no le entendieron o algo raro pasó, ¿no? Siempre que pongan table access, ya sea un full, un by index row ID, pues obviamente tiene que ser una tabla. Y el otro tip, para poder hacer un table access by index row ID, en un paso previo tuvieron que haber hecho un escaneo vía índice, que fue el que hicimos aquí, que fue un index unique scan. No pueden proponer un table access by index row ID si en un paso previo no hicieron un escaneo o un índice, sino de dónde obtienen los row IDs, ¿no? Aquí partimos de que ya tenemos los row IDs, que fueron estos dos que encontramos. Entonces ya puedo plantear este método. Ese es otro tip. Hay veces que ponen table access by index row ID y antes de ese paso no hay nada. Entonces yo me pregunto, ¿y de dónde obtuvieron los row IDs, no? Eso también les genera puntos menos. ¿Vale? Bueno, entonces hago el table access by index row ID. Ahora recuerden que en el plan de ejecución eso se simula como si fuera otro nested. Es decir, voy a empezar a iterar en donde la tabla outer obviamente va a ser la lista de los row IDs. De hecho, ese es otro tip. En el segundo nested, siempre la tabla outer va a ser la lista de los row IDs. O sea, en la primera iteración voy a utilizar P01. ¿Y qué voy a hacer en la otra tabla? Voy a acceder a la tabla y voy a recuperar el registro que tenga que row ID, el P01. Entonces, aquí la tabla paciente está por aquí. Entonces, voy a recuperar, empleando este row ID, este registro. Entonces, ya me traigo este registro y aquí lo tengo. En la siguiente iteración,
Y aprovechando, ¿no? Que ya tengo el registro, aquí le aplico el filtro. Entonces, en su plan de ejecución pueden poner esto. Obtienes el registro con base al row ID, table access by int row ID, y ya que lo obtengas, aplicas ¿qué? Filter. Y ahora sí, pues ya sería el substr de lo que habíamos escrito hace rato, ¿no? Lo voy a poner aquí. O sea, este substring de aquí que vimos hace rato. Creo que lo puse acá, ¿verdad? Aquí. Ahora una pregunta. ¿Creen que aquí sería muy costoso estar aplicando la función substring? ¿Cuántas veces tendría que aplicar substring aquí? Sería solo 2 veces, ¿no? Solo 2 veces porque nada más tengo 2 registros de resultado de nested. Entonces fíjense que en este caso, aunque hubiera puesto esta condición del substring, pues no me salió tan caro. Porque aquí lo que me ayudó es que hicimos el proceso inverso, ¿no? Cambiamos de inner y de outer. Entonces aquí ya no me sale tan costoso. ¿Ok? Entonces, en la primera iteración obtengo P01, accedo al registro, le aplico el filtro, veo si cumple el filtro. Es decir, por ejemplo, aquí con el primer registro P01, ¿quién es? P01 es este registro. Aquí lo ven. Cumple con el filtro de la curva. True o false. Sí. Cumple, entonces este registro se queda. Segunda iteración, vamos con el ¿qué? Con el P02. Aplico el filtro. ¿Cumple? No. No cumple. Entonces, ya terminamos de iterar y por último, en el inciso G, pues ya ponemos el resultado ahora sí ya de la consulta. Como ya accedí a la tabla, entonces tranquilamente puedo poner, lo voy a poner por aquí, ya el resultado que me piden, que sería nada más un solo registro con el que me pide el nombre del paciente, ¿era? Ok. Sí, ¿verdad? El puro nombre. Entonces ya nada más pondré aquí qué cosa. María, María. ¿no? Ajá. Y ya. Entonces aquí el resultado ya de su ejercicio sería, ok, ya. Ok. Y bueno, todo este rollo que les platiqué, pues se resume en, ya no les pinté aquí el plan de estudios, por lo que veo. Bueno, hubiera sido interesante, ¿no? Mostrarlo como se los mostré. No, pues es que están las respuestas. A ver, les voy a abrir la respuesta para que veamos el plan de ejecución cómo se ve ya, ¿no? En realidad el plan de ejecución. Aquí por aquí deben dar, ¿no? Aquí está, ¿no? Todo este rollo que nos aventamos, pues se resume en esto. Si observan, justamente coincide con lo que platicamos, ¿no? Nótese la tabla outer, ¿quién dijimos que se va a calcular a partir de quién? De cita. Y efectivamente se hizo un table access full. ¿Para qué? En este asterisco para poder obtener el filtro de médico ID, que fue lo que hicimos. Después la tabla inner, vean que la tabla inner, ¿quién va a ser? Justamente la PK, ¿no? De la tabla padre, y se va a hacer un index unique scan, justamente lo que platicamos. El resultado de este nested me va a generar ciertos row IDs, y con esos row IDs en el otro nested loop, pues aplico un ¿qué? Un table access by index row ID hacia paciente. ¿Ok? Y se fijan, esta consulta, a pesar de que no tiene esos índices, no me salió tan costosa. O sea, es una consulta que el optimizador pudo implementar bien, a pesar de no tener el índice en la FK y a pesar de haber utilizado substring, ¿no? Se fijan aquí, está el substring. Y no me generó costos tan exagerados. ¿Ok? Pues hay veces que sí, los índices nos ayudan, hay veces que haciendo este tipo de técnicas podemos salvar la consulta. ¿Ok?
Entonces, ya cuando ustedes estén laborando, estén en un trabajo y se estén en una situación donde tengan que, y aquí está el resultado, ¿no? Al mismo que llegamos. Cuando ustedes tengan duda de, oye, esta consulta estará fea, estará óptima, hagan uso de estos conceptos y siempre revisen el plan de ejecución. Y si se ven aquí unos costos o demasiada memoria, demasiados registros, aguas con eso, ¿no? Sobre todo si esa consulta se está ejecutando con alta frecuencia en el sistema. Bueno, ya por último, el último ejercicio es meramente ilustrativo, nada más para que se den una idea de qué es lo que pasa cuando tenemos consultas más complejas, ¿no? Si con un join simple nos cuesta trabajo entender, ahora imagínense y en las consultas reales en donde involucran 3, 4, 5 tablas, ¿no? Entonces podemos tener planes de ejecución así, con un nivel de anidamiento mucho mayor, pero si se fijan, todo recae sobre los mismos conceptos, ¿no? Por ejemplo, vean este método, este plan de ejecución, ¿no? Nested y así, pero pues básicamente es lo mismo, ¿no? Se van haciendo, aplicando los mismos conceptos, ¿no? En donde la entrada de uno es la salida del anterior y así, ¿no? Entonces, si ustedes entienden hacer uno simple, extenderlo a más tablas, pues es lo mismo realmente. ¿Ok? Bueno. Y pues ya, con esto terminamos lo que sería lo que vendría hasta el examen el día de mañana. Bueno. ¿Dudas? ¿Algo que quisieran revisar antes de pasar ya a la parte 3? ¿Algo en general del examen? ¿Algo que no se haya entendido? El examen es tema 4, parte 1 y parte 2 del tema 5, ¿verdad? El examen es tema 3, tema 4, tema 5, parte 1 y parte 2. ¿Ok? Recuérdense que el primer parcial nada más hicimos tema 1 y 2. Me sorprende un poquito esa pregunta a estas alturas, ¿eh? Entonces ya es mañana. Dicen, ay, ni he estudiado nada de eso. ¿Vale? O sea, todo esto que vimos de optimización de sentencias, más aparte, acuérdense todo lo que vimos del tema 4, que fueron todas las etapas iniciales de procesamiento, ¿no? Descomposición, y dentro de descomposición, ¿se acuerdan que vimos normalización, eliminación de redundancia, y la parte de la optimización estática que vimos, ¿recuerdan? Todo lo que era la obtención de las consultas algebraicas localizadas y reducidas dependiendo del tipo de fragmentación, que si es horizontal primaria, que si es horizontal derivada. Todas las reglas de equivalencia que vimos, ¿se acuerdan? Todas las reglas que vimos, ¿no? Hasta hicimos por ahí ejemplos de cómo sería el equivalente en SQL y así, ¿no? Toda esa parte, que es el tema 4. Y pues esta parte 1 y 2 del tema 5. ¿Ok? ¿No más dudas? Bueno, son que 4:11. Vamos a adelantar un poco más. Yo creo hasta las 4:30 les parece. Y ya le dejamos ahí. Para lo que sería la siguiente parte. Esto lo abarcaría la última parte del curso, la parte 3. Que vamos a seguir con optimización de consultas, pero ya casi nos acercamos a lo que sí ya nos concierne de la materia, ¿no? Todavía nos hace falta ver unos cuantos conceptos de bases centralizadas para poder ya llegar a la optimización de distribuidas. Este PDF es muy cortito, realmente nada más es para recordar un poco, porque son conceptos que vamos a usar más adelante. Entonces, concepto de estadística en una base de datos. ¿Alguien de ustedes alguna vez o sabe qué son las estadísticas o alguna vez las han ejecutado, las han visto? Las estadísticas que genera una base de datos. ¿No? Bueno, este es un concepto súper importante. Juegan un papel crítico para generar consultas óptimas.
¿ok? No tienen la idea de, bueno, más bien es un mar de datos los que se generan desde que la instancia se inicia, de todo lo que se va recolectando. Iniciamos una instancia y empieza la recolección. En avanzadas, por ejemplo, se les hace mención de los procesos de background que se encargan de recolectar estadísticas, ¿no? Esos procesos están recolectando, están almacenando en disco y hay otros procesos que toman esos datos y los procesan, generan estadísticas y con base a eso se utilizan para distintos objetivos. Uno de ellos es para el estimador. ¿Recuerdan el componente que vimos al inicio de este tema? El estimador, que es el que se encarga de armar los planes de ejecución. Fíjense que ese componente del optimizador es uno de los componentes de software más complejos y más interesantes de una base de datos, ¿no? ¿Se imaginan programar un software que genere planes de ejecución? Si nosotros nos está costando armar un plan, ahora imagínense programar un software que genere, ¿no?, planes de ejecución óptimos. Entonces es uno de los componentes más interesantes que tiene internamente cualquier manejador, ¿no? Entonces las estadísticas es como que el alimento, como que el combustible del optimizador. ¿Qué se recolecta? Básicamente las estadísticas se clasifican en diversas áreas. Podemos tener estadísticas a nivel de tabla, a nivel de columna, a nivel de índice. También obtenemos estadísticas de los índices, qué tan grandes son, ¿no? ¿Qué profundidad tienen? O estadísticas a nivel del server, qué tanto se está usando el disco, qué tanto se está usando el procesador, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto se recolecta y se guarda en el diccionario de datos por cierto tiempo, no de manera permanente, pero sí temporal, ¿ok? Y con el tiempo, conforme se mueve la base, conforme se usa, estas estadísticas se van actualizando. Por ponerles un ejemplo, ¿cómo generamos las estadísticas? Normalmente se hacen de manera automática, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, pero también lo podemos hacer de manera manual. De manera automática, la base cada cierto periodo de tiempo despierta y actualiza sus estadísticas. Pero si nuestra base se mueve demasiado o si hay de repente cambios muy, muy bruscos o repentinos, podemos indicarle a la base que genere estadísticas antes de tiempo. Todo eso se hace con procedimientos almacenados. Hay un paquete que se llama DBMS Stats en Oracle y los procedimientos que empiezan con gather, o sea, de recolecta estadísticas a cierto nivel. Por ejemplo, gather table stats recolecta estadísticas para una determinada tabla, por ejemplo. ¿Ok? Puede ser inclusive a nivel de esquema. ¿Ok? O inclusive a nivel de toda la base de datos, ¿no? Podemos hacer la recolección de todas las tablas, de todos los esquemas de la base. ¿Ok? ¿Cómo consultamos cómo están las estadísticas de una tabla? Hay una vista que se llama DBA Tab Statistics y esta vista contiene el estatus de cómo se encuentran las estadísticas de los datos de una tabla. Por ejemplo, aquí del caso de estudio de los médicos están todas las tablas y aquí pueden ver, valga la redundancia, serían las estadísticas de las estadísticas, ¿no? Me dice, por ejemplo, cuándo fue la última vez que se analizaron, que se corrieron las estadísticas, ¿ok? Y nos muestra un resumen de lo que se encontró, ¿no? Por ejemplo, ven aquí tenemos estadísticas a nivel de tablas, cuántos registros tiene, ¿no? Entre otras cosas. ¿No? Cuánto pesa un registro, etcétera, ¿no? Cuántos bloques de datos tiene la tabla, por ejemplo, ¿no? Esta información de cuántos bloques se está usando en disco es importante porque dependiendo también de cuántos bloques tenga la tabla utilizados, el optimizador utiliza ese valor para detectar si hace, por ejemplo, un table access full o ya utiliza el índice.
Recuerdan que en temas pasados decíamos, si la tabla tiene muy poquitos datos o lo que es lo mismo, si tiene muy pocos bloques, pues mejor hace un escaneo completo. Entonces, de estas estadísticas es donde se obtiene los datos y se decide, ¿no? qué hacer en un plan de ejecución. Ok, entonces esto es a nivel de tabla. A nivel de columna, ven que podemos obtener más estadísticas. Esta pequeña consulta, ¿verdad? Esta pequeña consulta hace joins entre varias tablas del diccionario de datos para mostrarme las estadísticas a nivel de una tabla, a nivel columna, perdón. Por ejemplo, en este caso, se muestran las estadísticas de todas las columnas de la tabla, me parece que es paciente, de la tabla paciente. Entonces vean que muestra el nombre de la columna, el nombre de la tabla y que se analiza, por ejemplo, cuántos valores diferentes tiene la columna apellido materno. Es decir, tenemos 250 apellidos distintos. ¿Cuál es el valor mínimo? ¿Cuál es el valor máximo? ¿No? Adams, Young. Otra cosa que también es importante, los nulos. ¿Cuántos nulos tiene la columna? Eso también importa a la hora de hacer planes de ejecución. ¿Cuál es la longitud promedio de la columna? ¿Ok? Puede ser un bar chart, no es variable, pero en promedio, ¿cuánto mide, cuánto pesa cada columna? Estas longitudes pues se utilizan para calcular la memoria que se tendría que usar para cargar datos, ¿no? Dependiendo las longitudes de los renglones o de las columnas. Y fíjense aquí, una columna puede tener un histograma. Entonces, a lo mejor se acordarán en su curso de estadística. Resulta que los histogramas se utilizan en bases de datos también. Los histogramas, ¿se acuerdan? Son unos diagramitas más o menos así, ¿no? ¿Qué significan estas barritas en general? ¿Alguien recuerda? Normalmente, ¿qué me indican este tipo de diagramas? La frecuencia. Son frecuencias, exacto, ¿no? Pero en este caso, ¿son frecuencias de qué? De los valores, ¿no? De cómo están distribuidos los valores de una columna. Por ejemplo, la columna calificación. ¿Qué pasa si yo haría un histograma de la columna calificación del grupo de distribuidas, ¿no? Al final del semestre? Muy probablemente se va a ver así, ¿no? Voy a tener una barra para la calificación 5, 6, 7, 8, 9 y los que sacaron 10 y tal vez las CNPs, ¿no? Entonces, muy probablemente, ¿qué va a pasar este semestre? Pues por aquí va a quedar una barra como que así, ¿no? A lo mejor una así, a lo mejor otra así, a lo mejor uno que otro 8 así, ¿no? Y así, ¿no? ¿Verdad? No digo de ustedes, ¿no? Seguro de ustedes esta va a estar hasta arriba, ¿verdad? Seguramente. Ajá, ¿no? Entonces, estos histogramas que me indican cómo está la distribución de valores de una columna es bien importante también para el optimizador. ¿Por qué creen que sea importante un histograma? Pues porque si yo hago una consulta, por ejemplo, y digo, tráeme todos los alumnos que tienen NP, pues vean, ¿no? Me va a traer un montón de registros. Pero ¿qué tal si le digo, tráeme todos los alumnos que sacaron 10? Pues cero alumnos. Obviamente, ¿cuál consulta va a tener mayor costo? ¿La que sacó NP o los que sacaron 10? La de NP. Ok, entonces, como el optimizador, aquí el histograma le dice al optimizador, ojo optimizador, porque tengo muchos registros que tienen NP. El optimizador detecta, ¿sabes qué? Hay muchos registros que tienen NP y esta consulta me está pidiendo esos registros. Entonces, como sabe que las cardinalidades están altas, ahí puede tomar decisiones sobre qué método de acceso usar, ¿no? Aquí puede decir, no, ¿sabes qué? Para cuando sea NP, pues aquí sí voy a utilizar el índice, ¿no? Porque hay demasiados registros, entonces
un escaneo, suponiendo que hubiera un índice disponible, pues aquí me conviene usarlo porque hay demasiados. Pero para una consulta en donde el valor es 10, a lo mejor el optimizador no hace uso del índice y decide hacer un table access full, porque son muy poquitos registros y le sale más barato hacer un table access full. Entonces se dan cuenta cómo en sí los valores y las frecuencias de valores de una columna puede influir en el plan de ejecución. Entonces por eso la importancia de los histogramas. Aquí ninguno, por default los histogramas no se crean. Si nosotros queremos crear un histograma, hay que provocarlo, ¿no? Hay que ejecutar algunas instrucciones para que se construya el histograma. Vamos a ver un ejemplo de un histograma un poco más adelante. ¿Ok? Bueno. ¿Qué otro ejemplo? Hay estadísticas también para índices, lo que les comentaba. Por ejemplo, ¿qué se recolecta de un índice? Por ejemplo, ¿cuántos niveles tiene el índice? ¿Ok? ¿Cuántos bloques se están usando en las hojas? ¿Ok? ¿Cuántas etiquetas diferentes? Distinct keys sería cuántos valores indexados son distintos. Por ejemplo, ¿les hace sentido que tenga 15,000 etiquetas diferentes cuando es el índice de la PK? 15,000 sería equivalente a decir que tiene la tabla, pues 15,000 registros, ¿no? Porque pues el índice de la PK es unique. ¿Ok? Bueno, el número de bloques también ayuda a calcular cuánto tiempo le costaría al optimizador recorrer ese índice, ¿no? Hacer un index fast full scan, hacer un index range scan, pues se toma en cuenta, ¿no? Oye, pues para hacer un index fast, a lo mejor necesito recorrer 27 bloques. ¿Y qué tal si para hacer un table access full la tabla es muy pequeñita y nada más requiero leer 5 bloques? O un poco más, pues entonces por eso es que el manejador puede descartar el índice, ¿no? Bueno, la recolección de estadísticas, les decía, se utilizan estos procedimientos almacenados que ya el propio manejador implementa. ¿Cómo se invocan? Más o menos así. Este es un pequeño bloque anónimo que lo que hace es que, no, perdón, este es para, antes de invocar. Ahorita les platico para qué es esto. Sería este código, ¿no? Invoco el procedimiento de BMS Stats, Gather Table Stats. Este ejemplo hace una recolección a nivel de tabla. Quiero que recolectes las estadísticas de la tabla paciente que le pertenece al usuario médicos. ¿Ok? Lo pueden hacer a nivel de tabla o a nivel de esquema, como en este caso. Todo el esquema de médicos o inclusive a nivel de toda la base de datos, ¿no? Esta otra consulta de BA Tab Statistics me muestra, por ejemplo, aquí debe ser stale, digamos, si me aparece que sí, si me aparece un yes, significa que las estadísticas ya están obsoletas, por lo tanto requieren ser actualizadas. Entonces aquí con esta columna podemos ver qué cosa necesita esta recolección de estadísticas, ¿no? Les digo, a veces podría ser poco probable que aparezca en yes porque la base lo hace solito, pero va a depender de que con qué frecuencia se mueven los datos, ¿no? Bueno, entonces esto es en cuanto a estadísticas, ¿vale? Ahora, para el histograma, ¿qué tengo que hacer para que se genere un histograma? Básicamente aquí les dicen las notas cuál sería el procedimiento para crear para que el histograma se genere. Básicamente tienen primero como paso 1 que hacer la recolección de estadísticas y tienen que utilizar este método, ¿ok? En donde se involucre a la columna que quieren, cuyo histograma se va a generar. Por ejemplo, aquí yo quiero crear el histograma para la columna nombre, entonces tengo que decirle que la tabla de la cual va a recolectar estadísticas y aparte debo poner esta cláusula, for columns nombre, size auto. O sea, sé que quiero analizar la columna nombre, ¿no? En particular. Después,
debo de lanzar una consulta que involucre a la columna en la cláusula where. Esta consulta es la que va a disparar la creación del histograma. ¿Ok? Aparte de recolectar las estadísticas con esta cláusula, debo de lanzar una consulta en donde se involucre la columna, ¿no? Y ya. Y con eso, si esta consulta que está aquí nos puede ayudar a revisar si efectivamente la columna ya tiene un histograma. Entonces se utiliza la vista del diccionario de datos de VA Tab Statistics y de VA Talcol Statistics. Con estas dos hay una columna que se llama histogram. Entonces, después de aplicar esa configuración, vean que ya me aparece aquí frequency. O sea que hay un histograma de frecuencias. Ya tengo aquí el cálculo del histograma. ¿Ok? Como conclusión, ¿qué podríamos decir aquí del histograma? Bueno, antes de la conclusión, nada más para que vean el contenido. Aquí me dice que ya hay un histograma, pero hay otra vista que se llama User Histograms. Y aquí me da el detalle digamos, de las barras, ¿no? Nada más vean cómo se lee. Por ejemplo, aquí me dice que el histograma de la columna nombre tiene todos estos valores. ¿Qué significa, por ejemplo, este 27 y este Aaron, este 50 y este Adam, este 70 y Alan, 100 y Albert? ¿Qué se imaginan que sean estos datos? Así como el ejemplo de las calificaciones, ¿no? ¿Qué será aquí? La frecuencia con que se consultan esos nombres. No, no es la frecuencia de consulta. Sí es una frecuencia, pero ¿de qué? ¿Me aparece? Ajá, sería, si tenemos el 27 y Aaron, ¿qué significa? Que hay 27 registros cuyo nombre es Aaron. O sea, tenemos 27 Aarones en la base de datos. O tenemos 128 Alicias en la base de datos. O 100 Alberts en la base de datos. Ese es el número de registros que tienen este valor en la columna nombre. Que en realidad no es este valor, ¿eh? Si fijan, va aumentando. Más bien es un valor acumulativo. Aquí se va sumando. Por ejemplo, para saber realmente cuántos Adams hay que restar, ¿no? 50 menos 27. Y eso ya nos da el valor real. O sea, el histograma es como si hiciéramos esta consulta, como si hiciéramos un group by, ¿no? Que me muestre el nombre y los cuente. Entonces aquí me diría, hay 27 Aarones, ¿ok? O 27 Aarón. Si ustedes hacen la resta, 50 menos 27, pues nos da 23, ¿no? Entonces hay 23 Adam, ¿no? Alan, hay 20 Alans en la tabla, ¿no? 70 menos 50 son 20 y así sucesivamente. Entonces, el histograma, como pueden ver, me muestra la distribución de los valores de una columna, ¿vale? Entonces, ahora sí, como conclusión, ¿qué les pudiera decir? Si tienen, por ejemplo, columnas en una tabla que se utilizan demasiado como predicados en sentencias SQL, y si esos datos tienen una variedad bastante heterogénea, es decir, que tienen valores muy dispersos, como a lo mejor como aquí, ¿no? De hecho, no, aquí más o menos están homogéneos, bien, están entre 20, 30, 20, 30. Aquí igual el histograma no nos ayuda tanto, pero imagínense si tienen valores muy disparados como 10 y en otro tienen 1500, no sé, un valor así muy alejado. Si tienen así una distribución de valores muy heterogénea, conviene agregar un histograma a la columna. También le ayudan al optimizador a generar mejores planes de ejecución. Entonces, igual, si ustedes detectan que un plan de ejecución no está haciendo lo óptimo posible, puede ser que a lo mejor les esté haciendo falta un histograma. ¿Ok? Entonces, más o menos se vería así. ¿Vale? Voy a terminar de ver esta sección de los histogramas ya para no dejar trunco el tema. Ya me falta muy poquito, le robo
5 minutos más. Entonces, a nosotros en nuestros cursos de estadística así nos enseñaron el histograma, ¿no? 20, 27, 30. En bases de datos se hace una ligera modificación. Se hace un agrupamiento de columnas que tengan, de barras que tengan el mismo valor. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos esta tabla y queremos hacerle un histograma al campo nivel. Vean que tiene pues valores diferentes, ¿no? Si le hacemos un histograma llegamos a esto, ¿no? El nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, hay tantos registros. Pero vean que, por ejemplo, hay registros que tienen la misma cardinalidad. ¿Ok? Entonces, ¿a qué viene esto? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si una tabla tuviera una distribución completamente homogénea de sus registros? Así. Que todas las barritas fueran del mismo tamaño, de la misma altura. ¿Qué efecto tendría esto a la hora de hacer un plan de ejecución? Pues que me va a dar igual buscar a un Alan o buscar a un Felipe o buscar a un Juan. Si tuviéramos los mismos, el costo que implicaría procesar una consulta no se vería afectado por los valores de la columna, ¿no? Pero el problema viene cuando la distribución es heterogénea y eso ocurre prácticamente en todas las tablas, ¿no? Creo que serían casos contados en donde una distribución fuera homogénea. Entonces, vean el efecto que va a tener en el costo de la sentencia si tenemos distribuciones heterogéneas, ¿no? Entonces, lo que se hace en base a datos es que se agrupan. Vean cómo se agrupan. Esta primer barra, como no tiene, no hay otra barra que tenga el mismo valor, pues queda igual, ¿no? Queda una cardinalidad de 3 y aquí se genera un nuevo valor. La variable D significa el número de valores, ¿no? Más bien el número de grupos que tienen la misma cardinalidad. En este caso es 1 porque solamente una barra tiene esta cardinalidad. Aquí vean la siguiente barra abarca un rango de 2 a 4, de 2 a 4 y la cardinalidad en común, más bien, ¿cuántos valores diferentes tienen esta misma cardinalidad? 3 valores diferentes. Y su cardinalidad ven que es 12 porque es la suma de las 3 cardinalidades, ¿no? La que sigue pues queda igual, tiene 1, de 1, cardinalidad 1. Igual aquí de 1, cardinalidad 3, porque nada más hay una barra. Y aquí hay otro grupo, ¿no? Aquí hay otro grupo en donde tenemos d igual a 2 porque son 2 valores diferentes. Y su cardinalidad, pues la suma son 2. ¿Por qué se hace este agrupamiento? Porque la distribución de los valores va a ser homogénea en cada sección. Homogénea aquí, homogénea. ¿Ok? Entonces, es como si tuviéramos los datos divididos en grupos. Entonces, si hacemos una consulta, el optimizador va a tomar las cardinalidades dependiendo la barra o el rango donde se encuentre el dato que estamos consultando. ¿Ok? Para que me entiendan, voy a irme directamente al ejemplo. No, ¿saben qué? Yo creo que sí lo vamos a dejar hasta aquí, porque todavía tengo que explicar de lo de la selectividad y ver unos ejemplos. No, mejor lo vamos a retomar ya después de la siguiente semana, ¿no? Entonces ahorita nos quedamos con la idea de que hay un histograma, esos son sus beneficios, y ya después vemos cómo podríamos predecir, ¿ok? Cuántos registros obtendríamos de una tabla considerando que su distribución de valores es heterogénea, ¿no? ¿Ok? Como lo decíamos acá, o sea, ¿cómo le hace la base para saber, obviamente sin consultar la tabla, que va a haber más? ¿Dónde quedó su histograma que les dibujé? De las calificaciones. Aquí. O sea, ¿cómo sabría, cómo podría estimar de manera correcta la base de datos que hay, no sé, 15 alumnos con NP y que hay 0 alumnos con 10?
¿Ok? Si no, al optimizador le pasamos los datos correctos, el optimizador va a siempre a suponer o asumir que la distribución de los datos es homogénea. Entonces, ahí puede generar un plan de ejecución no tan óptimo. ¿Ok? Si no hay histograma, el manejador me diría, pensemos que hay 50, que se inscribieron 40 alumnos. ¿Ok? Pero de los cuales 15 tienen NP y 0 tienen 10. Pero como no hay histograma, entonces lo que haría el manejador, pues, ¿cuál sería la cantidad de registros aproximada que me regresaría de alumnos que tuvieron NP? Si ustedes consideran una distribución homogénea, ¿cuál creen que sea el resultado? En lugar de 15 alumnos. ¿Sí se entendió la pregunta? ¿O no? Otra vez, profesor. Ok. Tienen 40 alumnos en un grupo, ¿vale? Se inscribieron 40 alumnos al grupo. El optimizador quiere estimar cuántos alumnos sacaron NP. Pero como no hay histograma, asumiendo que no hay histograma, el optimizador va a suponer una distribución uniforme. ¿Qué significa una distribución uniforme? Que va a asumir que la misma cantidad de alumnos sacaron 5, la misma 6, la misma 7, la misma 8, la misma 9, la misma 10. Por lo tanto, si consideramos una distribución uniforme, ¿cuántos alumnos tendrían que haber sacado NP? Considerando un grupo de 40. ¿Qué formulita tendríamos que aplicar? Sería el número de alumnos entre los datos que tenemos. En el denominador que pongo, Los datos que tenemos serían 7 calificaciones. ok, 7 calificaciones. Y arriba, Los alumnos, que serían 40. 40. Ok. Si generalizamos, y esto me daría más o menos cuánto, como 5, 5 punto y qué, 5.5, algo así, ¿no? No, no 5, no sí. Sí, 7% 35 y como 5.5, ¿no? Alguna cosa así. Sí, 5.7, creo. 5.7, ok. 5.7 registros. Si lo redondeamos, vamos a suponer que 8 registros son los que el optimizador pensaría que sacaron NP. Pero ojo, eso no es cierto. Realmente, ¿cuántos sacaron NP? 15. ¿Y cuántos sacaron 10? Ninguno. Entonces, imagínense si tomara como válido este 8 para hacer planes de ejecución, puede que el plan de ejecución no sea lo más efectivo. ¿Ok? Entonces, ¿se fijan el por qué es importante el histograma? ¿No? Si generalizáramos entonces esta formulita, ¿el denominador a qué corresponde? Ese 7 a qué corresponde a nivel general. los datos que se tienen en la columna, que no se repiten. Ajá, sería igual al número de valores diferentes que tenga la columna. ¿Ok? El número de valores diferentes que tenga la columna. ¿Ok? Y el de arriba, El número de registro. la cardinalidad de la tabla, ¿no? La cardinalidad de la tabla. Entonces, el histograma, ¿qué es lo que hace? Estos dos numeritos me los va a otorgar, pero por rango. Esta transformación que hicimos aquí de poner el histograma así, me va a poder permitir sacar cardinalidades que serían estas y el número de valores distintos que sería la letra D. Por ejemplo, aquí, si hacemos la división, abajo sería ¿qué? 3
y arriba 12, ¿no? Que es la cardinalidad. Aquí 3, 12 entre 3 me daría ¿qué? 4. Entonces, este valor de 4 me diría que 4 registros son los que se esperan obtener que tengan un valor de entre 2 y 4. Y si ustedes lo comparan, es correcto, ¿no? Entre el nivel 2 y 4, ¿cuántos registros hay? 4. Ahora sí es correcto. ¿Ok? Entonces, el histograma lo que hace es que cada barra me representa un subconjunto de registros en donde la distribución de sus valores es homogénea. ¿Ok? Para los valores 2, 3 y 4, esta barra me representa que tienen una distribución homogénea. O sea, todos estos registros, los donde el nivel 2, 3 y 4 tienen el mismo número de registros que es 3. ¿Ok? Y por eso se agrupan de esta manera. Entonces, a la hora de hacer el cálculo, el optimizador toma la barra que le corresponde y hace la misma división, pero ahora sí considerando una distribución homogénea. ¿Vale? Pues bueno, eso fue, digamos, lo que les iba a platicar aquí, pero lo volvemos a repasar la siguiente clase. Si se entendió esta partecita. Sí, profesor. Bueno, cuídense entonces, nos vemos mañana para la gran fiesta. Prepárense. ¿Vale? Gracias, profe. Estudien cualquier duda, pues sigo ahí en el chat o en el email. Sí, adelante. ¿Nos va a mandar otro correo con, bueno, con nuestro Sí. número o va Sí, a ser con el mismo? número de asignación. Voy a hacer limpieza de Classroom porque ya tengo las listas definitivas de los que se dieron de baja, más la lista que ustedes me proporcionaron. Con eso voy a hacer las bajas y ya nada más les va a llegar el correo a quien quede. ¿Vale? Entonces, si alguno de ustedes no está en aquella lista que les pedí que se anotaran, pues háganlo para que los consideren, ¿no? Si no, ya los voy a dar de baja de Classroom. ¿Ok? Bueno, nos vemos mañana. Cuídense. Adiós, profe. Bye. Gracias, profesor. Buen día. Buen día.